Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas las que están del otro lado. Vamos a dar comienzo a la segunda charla del ciclo Gestionar. Esto que es una actividad de extensión del Consejo Directivo del IF 22, que trata de abordar temas que son de relevancia para la gestión ambiental. Y bueno, contamos con especialistas de cada uno de estos temas. En este caso va a moderar la charla Débora Moreno, egresada de nuestro ISTO. Y antes de darle la palabra, quería comentarles que para los que estén interesados, para los que todavía no sean parte del IF 22, próximamente, a partir del 12 de octubre, va en línea la preinscripción para la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental. Vamos a estar compartiendo información a través de las redes, así que estén atentos. Y bueno, recuerden que para el tema de los certificados, para las charlas, que son varias, el sábado tenemos otra en un día especial porque vamos a celebrar el Día del Técnico Superior en Gestión Ambiental. Recuerden solicitarlos en el mail que les indicamos en el chat. Bueno, te doy la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos los que ya están en la charla y los que se están sumando. ¿Se me escucha? Bueno. Sí, se escucha. Ok, estábamos con un delay, con un eco. Bueno, Irene, muchas gracias por estar en este encuentro. Les cuento, bueno, Irene es bióloga, está especializada en ecología, es profesora universitaria de grado y de posgrado, y en esta oportunidad, bueno, tenemos un tema muy interesante, ¿no?, que está circulando mediáticamente en las redes a todos los interesados en estos temas ambientales, como son los microplásticos. Así que, bueno, te escuchamos atentamente para que nos cuentes un poco de qué se trata todo esto. Bueno, muchas gracias Vicky, muchas gracias Débora. Bueno, la verdad que es un placer estar acá y como yo les puse en mis redes, la verdad que doblemente placentero, no solo por las chicas, sino porque, bueno, de alguna manera estoy volviendo al barrio de Parque Patricios, aunque sea de manera virtual, que es donde está el instituto, porque es el barrio de mi infancia, donde yo pasé toda mi escuela primaria en el Instituto Bernasconi, así que es un enorme placer. Lástima que no puedo ir personalmente en pandemia, no queda otra alternativa, pero bueno. Bueno, el tema de hoy, la verdad que yo lo quise abordar desde el punto de vista del agua, porque si bien hay microplásticos en todos los ambientes, hay microplásticos en el polvo de habitación, microplásticos en el aire que circula por las calles, por el movimiento de los neumáticos, hay microplásticos en el suelo, en todas partes, en el peor lugar donde se acumula y donde al final termina quedando, como después vamos a ver, por eso le pusimos sopas de plástico, porque están en el medio de los océanos, justamente es en el mar donde se acumula y donde, digamos, si se acumulara solamente no sería tan grave el problema es que son ingeridos estos microplásticos por los animales, sobre todo los animales filtradores. Así que yo voy a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo todo esto que les estoy comentando. Ustedes me dirán si se ve. ¿Se ve la presentación? Sí, seguramente en unos segunditos. Sí, perfecto, Irene. Bueno, yo les puse por eso, microplásticos está en la sopa, en realidad con un doble sentido, porque justamente puede estar en la sopa que tomamos, pero también en las sopas de plástico o islas de plástico que están en todos los océanos. Y como les decía recién, me pareció importante encararlos desde el punto de vista de los mares, sobre todo de la parte de vida submarina, que eso es en el marco del objetivo 14 de los ODS, ¿no es cierto?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, como ustedes saben, los océanos tienen, digamos, diferentes características, su temperatura, composición química, corrientes y vida. En realidad son el motor de todos los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar súper habitable para no solamente los seres humanos, ¿no?, sino para todas formas de vida. Entonces, la manera en que gestionamos este planeta, que es el único que tenemos, es fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos de la contaminación, de la sobrepesca y del cambio climático, que son, como después vamos a ver más al final, algunos de los factores que
que van a interferir con nuestra propia vida. Entonces, ¿qué lugar ocupa el planeta en la agenda mundial para el año 2030, según las Naciones Unidas? Bueno, para eso están los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, yo me voy a concentrar en el número 14, que les decía que es sobre la vida submarina. Se ve que voy pasando las diapositivas, ¿no, chicas? ¿Se ve bien esto? Perfecto. Sí, bueno, sí, perfecto, bárbaro. Irene. No quería que se quedara clavada en una diapositiva, por eso pregunto. Bueno, entonces, como sabemos, hay mucha gente que depende del mar, entonces hay aproximadamente 3.000 millones de personas que dependen de la diversidad biológica del mar y de la costa para su supervivencia, y la pesca marina emplea más o menos 200 millones de personas, un poco más inclusive. Entonces, ¿por qué es tan importante la diversidad biológica de los mares o la biodiversidad? Bueno, por un lado, porque hay diversidad genética, porque hay diversidad ecológica, por supuesto que depende justamente de los distintos ambientes que el mar provee. Esa diversidad genética nos da una diversidad en la clasificación, ¿no es cierto?, de los seres vivos, o sea, la diversidad taxonómica, y la diversidad ecológica nos da una diversidad de hábitats y de ecosistemas. Entonces, eso es lo que hace que las especies justamente puedan vivir en los ambientes tan variados que nos da el mar, tanto sea en la costa, sobre la plataforma continental, en el talud, en las grandes profundidades. Ya sabemos que esto es algo que nos enseñan en la escuela primaria, que después se vuelve a ver en el secundario, que realmente las 3/4 partes de la superficie de la Tierra aproximadamente están cubiertas por el mar. Tiene más o menos un promedio, por supuesto con altas profundidades o con profundidades más bajas, pero el promedio es de 3.800 metros, la profundidad media del mar. Tiene, bueno, todo ese número de volumen, ¿no es cierto?, 1.370 por 10 a la sexta kilómetros cúbicos de volumen, y ocupa el 97% del planeta, el agua, ¿no? Por supuesto, no toda está en el mar. Decíamos recién, casi 3/4 partes están en el mar y el resto está en los glaciares, en los lagos, en el suelo, en las plantas, en todos los seres vivos en general. ¿Qué es lo que hace que el mar sea tan especial? Bueno, justamente, presten atención a esto que yo estoy priorizando, porque justamente la vida en suspensión, que son las larvas del plancton quiere decir errante en griego, ¿no? Son todas las microalgas y los microorganismos zoológicos primitivos que están en suspensión. Muchos de estos son filtradores, entonces es lo que más va a tener que ver después con los microplásticos cuando ahora me meta de lleno en eso. Por otro lado, tiene una gran capacidad de dispersión, el mar, con respecto a los seres vivos. El alimento en suspensión es muy abundante, sobre todo esto es muy importante para los animales que están quietos, ¿no? Lo que se llaman sésiles en el lenguaje técnico nuestro de los biólogos, o sea que están quietitos. En general tienen fecundación externa, porque, bueno, los más evolucionados, salvo en el caso de los mamíferos, que son secundariamente acuáticos y volvieron después de la evolución al mar, los que son nativos del mar, primariamente acuáticos, la gran mayoría, desde los invertebrados y los vertebrados, los peces, tienen fecundación externa, la gran mayoría, ¿no? Por supuesto hay excepciones. Absorbe una gran cantidad de energía, es un medio muy estable, y por supuesto la vida nació allí, colonizó la tierra y el aire y volvió secundariamente al mar, como les decía recién, con mamíferos marinos. Entonces lo que tenemos en suspensión son muchísimas cosas, son algas, son larvas, son una cantidad de microorganismos que pasa por los copépodos, por los cladóceros, por todo lo que compone el zooplancton, y desde ya la máxima, digamos, biodiversidad, la máxima diversidad biológica se concentra en los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son el equivalente en servicios ambientales, digamos, que prestan al ser humano, son el equivalente en la Tierra a los servicios ambientales que nos dan los bosques, las selvas, porque es un lugar de protección, es un lugar donde hay muchas interacciones de tipo simbióticas, ¿no es cierto?, entre los peces y los distintos componentes digamos, quietos que están en el fondo, y sobre todo, bueno, la gran mayoría de estos microorganismos fijos o sésiles son filtradores, entonces de ahí viene el riesgo
que les decía recién de los microplásticos. Microplásticos, les adelanto esto porque ya se los voy a ir comentando, son los que tienen menos de 5 milímetros. Después vamos a ver las distintas clasificaciones. Bueno, por supuesto hay mucho más, tenemos ballenas, delfines, tortugas, o sea, muchos animales que fueron secundariamente acuáticos, además de los primariamente acuáticos que nunca colonizaron la Tierra, ¿no? En este caso, de las 3 fotos que tienen arriba, son animales que colonizaron la Tierra y volvieron al mar. Bueno, básicamente es el alimento en suspensión, que es muy abundante en el mar, pero justamente por ser muy abundante y por tener muchos organismos vivos, digamos, de la escala zoológica primitiva que dependen de ellos, la mayoría son coloniales. Justamente por eso los microplásticos son tan peligrosos, porque estos animales son filtradores y se alimentan de lo que está en suspensión. Se les llama animales sésiles, como les decía recién, suspensívoros. Acuérdense que la terminación voros con B corta significa que se alimenta de, en caso de herbívoros sería que se alimenta de hierbas, en el caso de carnívoros de carne, y suspensívoros que se alimentan de alimentos en suspensión. Y ahí abajo les puse una lista de una cantidad de taxones, o sea, de algunas clasificaciones de los que son exclusivamente sésiles suspensívoros, que no importa, para los que no son zoólogos no tienen por qué saber estos nombres. Bueno, algunas fotitos para compartir justamente de estos arrecifes que son tan maravillosos. Y bueno, además, justamente en estos arrecifes o en los alrededores de estos arrecifes, que uno los piensa solamente en términos de agua cálida, digamos, uno lo piensa en el Caribe o los piensa en el centro del Pacífico, pero en realidad también hay arrecifes y bancos de corales en zonas frías, son diferentes, por supuesto. Y en zonas frías también está la característica de estas plantas. Nosotros tenemos acá, sobre la plataforma continental submarina, por ejemplo, entre Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y las Islas Malvinas, tenemos esta alga que nosotros la llamamos en un lenguaje coloquial, cachilluyo, pero que en realidad en inglés lo llaman kelp. Es muy común, está en muchas partes del mundo, y justamente los recolectores de estas algas, que tienen muchas propiedades, se los llama kelpers. Por eso, como fue la primera forma de vida de los habitantes de las Islas Malvinas cuando los ingleses las invadieron, por eso es que se les llama a los habitantes de las Islas Malvinas kelpers. Pero en realidad es por el primer trabajo que tuvieron de recolectar estas algas y usar sus propiedades. ¿Cómo son las cifras de biodiversidad? Para que tengan una idea, bueno, si en el medio terrestre hay más de 1.300.000 especies, de las cuales 345.000 son plantas, ¿no? Las 3/4 partes más o menos son las plantas superiores, y 1 millón, un poquito más, son los animales, de los cuales el 85% son los insectos, que es el grupo que más se diversificó dentro del reino animal. Fíjense lo importante que es el mar, porque ahí les puse las cifras de recién arriba, pero el medio marino tiene 207.000 especies, por lo menos de las conocidas. Imagínense todas las otras que no conocemos, ¿no? Que todavía hay muchas que no se conocen. Tiene 7.000 especies de plantas y 200.000 especies aproximadamente de animales. O sea que la biodiversidad marina es el 13% de la biodiversidad total, y esto parece poco, pero en realidad es súper importante. Y es súper importante porque hay una tasa, una relación de las especies del mar y de la tierra, y esto es porque el mar justamente por supuesto tiene más, el numerador es mucho mayor, porque tiene gran capacidad de dispersión, áreas geográficas muy extensas, tiene una evolución muy lenta. Es muy raro que los organismos marinos tengan de golpe que sufran algún, no sé, por más que haya erupciones volcánicas o caiga un meteorito, no es el mismo efecto en la Tierra que lo que va a ocurrir en el mar. Entonces no necesitan tener nuevas adaptaciones. Generalmente los que evolucionaron, hay muchos que son relictos evolutivos, tienen una tasa de especiación baja, los animales en general tienen una longevidad muy, muy alta, muy extensa, y tienen una tasa de extinción bastante baja, pero esto fue hasta que apareció el mayor depredador y contaminador de la Tierra, que somos nosotros, el ser humano, lamentablemente. Eso fue mientras no existía el ser humano.
Bueno, ¿cuál es la repartición de la biodiversidad marina, más o menos de estas más de 200.000 especies que les decía? El 90% están en el fondo, son las que se llaman bentónicas, bentos de fondo. El 80% viven por encima de los 200 metros, o sea, están sobre las plataformas continentales en general. El 71% viven en áreas costeras de los mares tropicales, que son los más biodiversos, y justamente la costa donde entra mucha radiación del sol, mucha radiación, tienen evidentemente, hay muchas cadenas alimentarias que dependen de los productores, entonces por eso hay mucha cantidad en ese lugar. El 33% viven en arrecifes de coral y 1.800 especies nuevas por año son las que se van descubriendo. No es que aparezcan, sino que se van descubriendo, y el 43%, o sea, casi la mitad de esas especies están en la zona Indo-Pacífica tropical. Y en general son descubiertas por buzos, por turistas, por gente que hace ecoturismo de buceo. Bueno, ¿cuáles son las amenazas que en general tienen estos hábitats, ¿no es cierto?, de los diferentes lugares que provee el mar para la vida? Bueno, contaminación de todo tipo, menos, o sea que eso está en disminución, digamos, excepto los plásticos, como vamos a ver ahora, que los menos y más significa que tienen menor proporción en relación con los demás, ¿no? Y más son los que tienen más amenazas. Destrucción física del litoral y de los hábitats costeros, bueno, eso es lo que se está permanentemente modificando por la instalación de puertos o por los lugares donde se anclan yates y, bueno, diferentes modificaciones que se hacen de la costa también por emprendimientos inmobiliarios, por autopistas, ¿no?, costeras, que en general son las que las que están alrededor de las ciudades, los que se consideran la circunvalación de las ciudades, en general en muchos países son costeras. La sobreexplotación de los recursos, esto también tiene un factor de amenaza bastante importante, la introducción de especies exóticas también, y también las aguas de lastre, los cultivos, o sea, por ejemplo, la salmonicultura, y las aguas de lastre son las aguas que cargan los barcos, los barcos cargueros, ¿no? Digamos, la navegación mercantil, o sea, la que transporta mercaderías, que cuando van vacíos a cargar mercadería a otro lugar, llevan agua de lastre para mantener el nivel de flotación. Entonces, cuando llegan a otro océano diferente, por ejemplo, del cual partieron, eliminan el agua de lastre y ahí es donde entran especies exóticas. Nosotros acá tenemos bastantes problemas, por ejemplo, con una almejita que vino del sudeste asiático y que colonizó todo el río Paraná y el río Uruguay, y bueno, hizo desastres, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que si quieren otro día les preparo un PowerPoint y hablamos de ese tema. Bueno, después una amenaza muy importante, por supuesto que lo puse en una transparencia, en una filmina aparte, es la contaminación por plásticos. Porque el mar fue, lamentablemente, el vertedero mundial durante muchos años de basura, y ustedes saben que los plásticos flotan, porque es un derivado del petróleo, ¿no?, al cual se le agrega sales y colorantes y un gas. Entonces, cualquier tipo de plástico, cualquiera que fuera el plástico, es muy liviano y generalmente flota en el mar. El agua salada es pesada, entonces todo plástico flota. Todos aquellos restos con los que no se sabía muy bien qué hacer, siempre fueron a parar a los mares, y la gran mayoría, aproximadamente se calcula que un 80%, vienen de la tierra arrastrados por la lluvia y por los ríos, ¿no? O sea que son eliminados por los continentes y a través de las cuencas exorreicas que llegan al mar. Bueno, ahí se contaminan las costas y después el resto de los mares. Esta es una transparencia que no me voy a detener, por eso la puse bastante chica, pero estuvo circulando por muchas redes sociales que para el 2050 va a haber más plástico que peces en los océanos, si se seguía con este tipo de contaminación. Y básicamente, ¿dónde van estos plásticos? Bueno, van a las que yo les decía que son las sopas o islas de plástico, que fíjense que hay 5, bueno, acá parece que hubiera 6, pero en realidad esta es la misma que esta, porque obviamente la Tierra no es plana, sino que a pesar de que hay mucha gente que cree que la Tierra es plana, la Tierra no es plana, pero en el planiferio, en esta proyección Mercator, nosotros lo vemos así. Entonces, hay una en el Atlántico Norte, otra en el Pacífico Norte, otra en el Atlántico Sur, otra en el Pacífico Sur, y también en el Índico, y no hay Índico Norte, no hay 6 porque no hay Índico Norte, porque el océano Índico solamente está en el hemisferio sur, así que realmente van a parar todos los plásticos, por más pequeños o grandes que sean,
por la circunvalación de las corrientes marinas. Las que ustedes ven acá, las que están en negro son las neutras, las que están en rojo son las corrientes cálidas, y las que están en azul son las corrientes frías. Entonces las corrientes marinas son las que van arrastrando desde las costas ese 80% que sale de los continentes. Todos van a parar tarde o temprano a estas islas de plástico. Si ustedes se fijan, por ejemplo, solamente la del Atlántico Norte tiene más o menos el tamaño de Europa, ¿no? La del Pacífico Norte es más grande, inclusive, y la del Pacífico Sur también. Son tremendas, incluso la del Océano Índico también. Y ahora hay bastantes islas de plástico que acá no están marcadas, pero que se están formando en el Mediterráneo. Esto me parece terrible porque, como ustedes saben, el Mediterráneo solamente desagua en el Océano Atlántico acá por el Estrecho de Gibraltar, y lo que más está apareciendo en el Mediterráneo, aparte de plásticos comunes, son mayormente barbijos que tienen un componente plástico, barbijos y pañales, barbijos que la gente dejó durante la pandemia, descartables, porque allá no empezaron usando tapaboca casero como nosotros, empezaron usando barbijos de los profesionales que se usan y se tiran, y eso es absolutamente terrible. Bueno, para ir al punto, digamos, que me interesa acá por los animales justamente filtradores, que son la gran mayoría de las especies del mar. ¿Cuáles son las fuentes de los microplásticos? Bueno, acuérdense lo que yo les decía, que son los microplásticos son los que tienen menos de 5 milímetros. Y hay dos tipos de fuentes. Yo les hice varias transparencias de esto, varias filminas, porque están las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las primarias son los que se fabrican, por ejemplo, estas microesferas que figuran acá abajo, que se fabrican especialmente para poner, por ejemplo, en los cosméticos, que se ponen, por ejemplo, para hacer limpieza de cutis o para el dentífrico, para que frote mejor los dientes. En realidad, en el dentífrico se comprobó que lo que limpia es el cepillo, no la pasta. Así que si uno, por ejemplo, usara un cepillo o sea, sin nada, o simplemente con bicarbonato de sodio, los dientes también los tendría limpios. Lo que pasa es que la pastita da un rico gusto. Y la limpieza facial se podría hacer perfectamente con arena, que es uno de los componentes más abundantes de la tierra, ¿no? Bueno, esos son los que se hacen, digamos, primariamente. Pero después hay otros que se fabrican de manera secundaria, entre comillas, y los hace la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo los neumáticos que están permanentes, los neumáticos son derivados también del petróleo, y si bien uno lo llama goma, forma parte también de toda la gran familia de los derivados que componen los plásticos también, toda la fabricación de plásticos, la fabricación de gomas, todos provienen de la misma destilación del petróleo. Entonces, cuando nosotros hacemos rodar los neumáticos se van gastando y se convierte en polvo de neumático, que eso es contaminante, también se convierte en microplásticos. Hay pinturas que tienen microplásticos también, ¿no? Que se los agregan como componentes. Como yo les decía, hay también en el aire, o sea, eso proviene de las fibras sintéticas, y muchas provienen de la ropa, ¿no? De la misma ropa que se va desgastando cuando uno cepilla la ropa, por ejemplo. Después están los microplásticos. Todos estos que yo les comentaba, algunos son primarios y otros son secundarios, pero básicamente los secundarios son los que provienen de digamos, la acción misma. O sea, los plásticos no son biodegradables, o sea, no hay ninguna bacteria ni un hongo de la putrefacción que degrade los plásticos. Yo sé que se estuvo difundiendo que apareció un hongo, pero eso fueron las empresas fabricantes de plásticos que hicieron rodar eso, y eso se puede hacer en el laboratorio, pero en la naturaleza en realidad es muy poco probable que un plástico se encuentre con un hongo o con una bacteria que pueda degradarlo completamente. Es más, son muy bioresistentes, aguantan pHs muy ácidos, y la verdad es que la única manera que los plásticos derivados del petróleo se puedan degradar es por acción del sol, o sea, por un componente, por algún parámetro físico, por ejemplo, por la acción del sol. El sol sí los parte en pedacitos, o algún tipo de reacción química, ¿no? Y eso proviene de las bolsas, de todos los cubiertos descartables, de las pajitas, que en muchos lados están ya prohibidas, por suerte, las cajas de comida para llevar, que, por ejemplo, esas son las que son de poliestireno expandido, ¿no? Que, por ejemplo, antes se ponían las hamburguesas y los vasitos de café. Bueno, todo eso que con el tiempo se va a ir reemplazando. Y por último, lo dejé a propósito para el final, todos nosotros en nuestros lavarropas somos productores de microplásticos, porque
todas las fibras sintéticas del lavado de la ropa provienen de ahí. Yo justamente días anteriores hice un vivo sobre este tema, porque la verdad es que es tremendo. Si uno revisa el filtro del lavarropa, va a ver que hay como una pelusa, y esa pelusa es lo que se desprende de la ropa, sobre todo si uno no usa suavizante o usa jabones en polvo, digamos, y no líquidos, que son los que aumentan la frotación entre la ropa. Eso hace que la ropa como la lana, el acrílico, el poliéster, estén emitiendo muchísimas fibras que van a parar a las cloacas y de ahí van a parar al mar. Acá, bueno, más o menos lo que les dije recién, hay otro ciclo de microplástico, y acá en esta flecha está la división entre las que se fabrican intencionalmente para los cosméticos, como les decía, o los que son secundarios, no los primarios. Los primarios serían estos, los secundarios son los que se forman por descomposición de los plásticos mayores. Y al final van a parar a las aguas residuales, las plantas depuradoras no las filtran, ¿no? Porque se dedican a otra cosa. La planta depuradora en realidad lo que hace es eliminar otro tipo digamos, de los contaminantes de tipo orgánico o bacterias o cualquier agente patógeno, pero no se encarga de los microplásticos. Entonces terminan en los ríos y en los mares, y ahí empiezan a entrar en la cadena alimentaria. Entonces cuando nosotros comemos un pescado o un marisco, seguramente estamos ingiriendo también microplásticos. Como yo les decía, son las menores a 5 milímetros, ¿no? Eso ahí ya se los comenté. Bueno, y así es como van a parar a las diferentes cadenas alimentarias hasta que llegan a nosotros, ¿no? Bueno, acá lo que ya les comenté, esto simplemente era un recordatorio para mí, para comentar lo de la pasta dentífrica. Todos esos puntitos de colores que nosotros vemos en la pasta, o veíamos, porque ahora ya se están eliminando, son microplásticos. Lo mismo que en los jabones en polvo todavía traen microplásticos, por eso yo uso jabón líquido. Yo ya no compro más, cuando me enteré de eso, ya no compro más jabón en polvo para lavar ropa, sino jabón líquido. Y acá lo mismo que les decía recién, ¿no? Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Hay un problema grande con el transporte, porque es muy liviano, entonces cualquier lluvia, cualquier escurrimiento superficial los va a llevar siempre hacia los ríos, hacia las corrientes marinas, o sea, eso al mar, por supuesto, a través del mar, y lo que va a hacer el sol va a ser partirlo en más pedacitos, y finalmente va a terminar en los organismos acuáticos. Bueno, esto no es para que ustedes, no lo puse para que lo vieran, porque no se lee, lo puse a propósito, simplemente es una ficha de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, ahí están las siglas, para que ustedes vean lo complicado que es el tema de los microplásticos en el océano y toda la cantidad de hábitat que ocupa, ¿no? De los diferentes lugares que provee el mar. Bueno, acá tienen unos porcentajes más o menos en cuanto a la procedencia de los microplásticos en los océanos de todo el mundo. De los textiles sintéticos un 35%, de los neumáticos un 28%, del polvo de las ciudades un 24%, de la señalización vial 7%, revestimientos marinos 3%, cuidado de productos de cuidado personal 2%, y los gránulos que se hacen especialmente para, por ejemplo, que se considera el ADN de los plásticos para hacer los diferentes tipos de plástico, un 0,3%. Bueno, y para ir ya redondeando, les cuento que esto se suma a distintos impactos que tiene el mar, como la remodelación de playas y el agregado de paradores de hormigón, por ejemplo, y el asfalto de las calles costaneras, cosa que ahora se está completamente cambiando. La mayor parte de las playas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se está dejando de hacer esto para poner paradores con parantes de madera y no asfaltan la costanera para que el mar pueda llevar y traer la arena, porque si no se pierde la playa. Después el tema de las granjas de engorde de pescado, que trae unos problemas muy serios, desaladoras, los parques eólicos marinos, que también interfieren con el ciclo, por ejemplo, de las aves migratorias, el anclaje de las embarcaciones, el buceo. Cuando digo buceo me refiero al buceo que no es ecoturismo, ¿no es cierto?, al buceo tradicional. Y por supuesto el cambio global, ¿no?, el cambio climático. Y algunos eventos esporádicos, como pasa con las mareas rojas, con la proliferación de algunos musgos, que puede eventualmente por un calor extremo aparecer,
Las plagas de medusas y de otras especies, que eso en general pasa cuando faltan los predadores por sobrepesca, entonces empiezan a aumentar un montón las medusas, que son parte del ciclo de vida también de los corales, ¿no? Son todos del mismo grupo, ¿no? De animales primitivos dentro de la escala zoológica, y también las mortandades masivas de peces que se pueden dar por algún veneno o por calor. ¿Y qué medidas se pueden hacer? Bueno, en realidad no es, lo ideal sería prevenir, pero cuando no se puede prevenir hay que remediar. Nosotros los ecólogos decimos más vale prevenir que remediar, ¿no? Con los médicos dicen más vale prevenir que curar. Esto es un poco aumentar la conciencia ciudadana, hacer que la legislación sea más estricta y que se cumpla, porque no sirve de nada que haya leyes y que no se cumplan, la creación de espacios marinos protegidos, la protección de especies, o sea, lo que se llama las listas rojas, que hay como un semáforo, ¿no? Los que están en rojo son los que están en peligro de extinción, los amarillos son los que están por entrar en peligro de extinción, pero están ahí, y los verdes son los que están reproduciéndose normalmente y no están en peligro de extinción. Y para prevenir los problemas ambientales, para proteger los hábitats marinos, lo mejor que uno puede hacer es tratar de evitar que se arrasen estas praderas de las plantas marinas, por ejemplo, como el caso de los kelps, ahí hay no solamente este tipo de plantas, sino también hay algas asociadas, ¿no? Que en general son algunas algas que viven alrededor o que están pegadas a las hojas de estas plantas. En realidad el kelp es una alga feoficia, ¿no? Además hay fanerógamas, que son las plantas superiores, también acuáticas, arraigadas, por ejemplo, en el fondo de algunas plataformas marinas. Bueno, ahí en el segundo lugar están los bosques de las laminariales, que son los kelps, que yo les decía, que antes se explotaba mucho, ahora se está dejando que se reproduzcan para evitar la extinción. Los corales profundos que están dañados por las redes de arrastre, esto es muy grave porque pasan las redes de los barcos arrastreros, sacan todo y lo que no sirve lo vuelven a tirar al mar una vez que está muerto, arriba de la cubierta del barco, ¿no? Porque no soportan mucho tiempo fuera del agua. Y los arrecifes más superficiales, que son diezmados por el turismo, que no es sustentable. Por eso es que en general en todas las playas donde hay arrecifes de coral en este momento y se hace turismo, hay pautas muy claras de ecoturismo que la gente tiene que cumplir. Bueno, y para ir terminando, yo les hice unas placas para que podamos reflexionar un poco y para que también les motive las preguntas, ¿no? Si existen millones de especies, ¿merece la pena dedicar tanto tiempo y recursos para conservar las que están en peligro, para descubrir las desconocidas? ¿Para qué sirve este esfuerzo? Porque hay gente que me pregunta esto, parece mentira, pero me lo preguntan, ¿no? Como me dicen, bueno, ¿y qué hace un ecólogo acuático? Bueno, hay un principio ético que cada forma de vida responde a una, obviamente, ¿no? Irrepetible suma de improbabilidades que se fueron sumando a lo largo de centenares de millones de años de evolución. Entonces, el hecho de existir ya es maravilloso que estén. Esto parece así muy, digamos, muy utópico, muy idealista, pero en realidad es maravilloso poder observar la naturaleza. Entonces, ahí lo puse junto, pero tiene que ir separado. ¿Por qué salvar una especie? Bueno, solo por eso, porque existe y por salvar su capacidad adaptativa en la evolución. Hay un principio estético, ¿no? Y se dice, bueno, la vida es bella, lo cierto es que la naturaleza es una fuente primaria de toda belleza, ¿no? Eso lo dicen, no lo digo yo, lo dicen los clásicos de la época de los griegos, ¿no? Es muy, muy común esta frase, la naturaleza es la fuente primaria de toda belleza, lo decía también Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? O sea, pasó por todos los siglos del arte, desde la época de los griegos, los romanos, después la época de la Edad Media, el Renacimiento europeo. Es una frase que se repitió todo el tiempo, ¿no? La naturaleza es la fuente primaria de toda belleza. Todo lo visto es bello y cualquier manifestación de biodiversidad contiene belleza. Entonces, ¿por qué salvar una especie? Bueno, solamente por eso, porque forma parte de esa belleza. Y además, obviamente, porque si no, es como el principio, vieron, del aleteo de la mariposa, ¿no? O del dominó, cuando uno tira una ficha y están todas alineadas, que al final se terminan cayendo todas. Es el efecto mariposa, ¿no? Que le dicen. Bueno, hay un principio científico
básico y aplicado, donde obviamente nosotros los que nos dedicamos a temas de ciencia sabemos que cada especie es un enigma, tiene un genoma único, moldeado por millones de años de evolución, y por qué salvar esa especie, o una especie, o tantas especies. Bueno, para salvar ese enigma, cada especie encierra las respuestas a un montón de preguntas de la ciencia básica, y nos da permanentes nuevas respuestas en ciencia aplicada, y eso se da con alimentos, con medicamentos, con un montón de cosas. El principio del conocimiento también, ¿no? Una especie desconocida puede ser la respuesta a alguna pregunta que quizás aún no conocemos, o la solución a un problema que todavía no esperamos, que de pronto aparece como lo que se llama una serendipia, ¿no? Que aparece un poco por casualidad cuando uno hace un descubrimiento. Entonces, ¿por qué debemos dedicar esfuerzo a conocer las especies antes de que se extingan? Solo porque es mejor conocer las cosas que desconocerlas. Esto parece una obviedad, pero hay que decirlo porque hay mucha gente que no entiende, ¿no? El instinto ancestral de adquirir conocimiento permitió el avance de la civilización humana. Y yo no sé si le suena un tal Séneca, ¿no? Que en el siglo I después de Cristo dijo: jamás se descubriría nada si nos considerásemos satisfechos con las cosas ya descubiertas. Está también el principio de la complementariedad, o sea, las especies no son entes aislados, sino piezas del entramado de la vida, ¿no? Empecemos a pensar, por ejemplo, en las cadenas alimentarias o en las tramas alimentarias. Si no tenemos especies, no tenemos fábrica de vida, porque son sus componentes básicos. Entonces, de vuelta la misma pregunta: ¿por qué salvar una especie? Sencillamente porque es el conjunto de las especies lo que sostiene los ciclos de la vida. De cada especie dependen otras muchas, y a su vez, cada una depende de otras tantas. Por ejemplo, a cuál sirve de alimento, de qué se alimenta, ¿no? Cómo se concatena cada una de esas cadenas alimentarias, si conforman una trama alimentaria o simplemente es una cadena. Entonces la conservación, esto es como si fuera un engranaje, ¿no? de un motor. La conservación de cada tuerca y de cada engranaje es la primera preocupación de un buen mecánico. Bueno, en este caso yo diría es la primera preocupación de un buen ecólogo. Y el principio de la precaución, o el principio de la posible utilidad de lo aparentemente inútil, porque a veces a mí me dicen: bueno, pero ¿para qué? A ustedes lo único que les importa es conservar ese pajarito que viene por ahí. Bueno, pero ese pajarito que viene por ahí a mi ventana cumple una función importante en el ecosistema, o determinado pez, ¿no? Si la evolución de la vida logró transitar desde una sopa bacteriana hasta individuos capaces de interrogarse sobre la utilidad de lo que hacemos, es justamente por tener esa capacidad para retener lo superfluo, lo inútil, o lo que de momento no sirve para nada. Entonces, de vuelta la pregunta: ¿por qué conservar una especie? Bueno, por eso, porque no vaya a ser que nos equivoquemos al considerarla inútil. Y ya nos equivocamos un montón de veces. Y finalmente, bueno, el principio económico, para los que no les convencen todos los principios anteriores que les conté: el ético, el estético, científico, del conocimiento, de la complementariedad, de la precaución. Toda la comida, la tercera parte de los medicamentos y buena parte de los materiales que usamos procede de especies que son o fueron silvestres en algún momento. Muchas de esas son marinas, ¿no? Pero bueno, lo digo en general. La biodiversidad, o sea, las especies, está en la base de todos los servicios aportados por los ecosistemas a la humanidad. Entonces, de nuevo la pregunta: ¿por qué salvar una especie? Bueno, porque son posibles recursos y posibles soluciones a posibles problemas. Así que bueno, contribuyamos a salvar toda la vida en general, y la submarina en particular, y su biodiversidad. Por supuesto, son muy bienvenidas las preguntas. Les agradezco su atención. Ahí les puse mi Instagram, que es primero mi apellido y después mi nombre, con A y una sola S. No al revés, porque al revés es otra persona. Cuando yo me integré a Instagram, ya el revés estaba ocupado, así que me lo puse primero el apellido y después el nombre. Así que yo, cuando quedan algunas cosas por contestar o cualquier cosa que ustedes quieran saber, siempre subo videos, y bueno, voy a dejar de compartir, así nos podemos ver. Espero que les haya gustado el PowerPoint, y siempre respondo. La verdad que Instagram, yo les decía recién a las chicas, a Vicky y a Débora antes de conectarnos públicamente, que es la red social de todas las que uso, la que más veo, porque justamente es la más nueva para mí, pero es la que me permite conectarme más con mis alumnos, que son jóvenes, y cuando yo les dije que se unieran a Facebook, me contestaron que Facebook era de vieja. Y que LinkedIn es muy profesional, y que Twitter es muy chusma y es una cloaca. Bueno, así que no me queda más alternativa que la que veo permanentemente es Instagram, y subo videos y contesto todas las preguntas que me hacen, y bueno,
Lo único que no por, digamos, a mí no me interesa ni ser un influencer, ni mucho menos, no, nada de eso. Lo que pasa es que a veces les digo que me sigan, porque cuando me escriben y no son seguidores, me aparece en algún lugar del Instagram que tarda un montón en verlo. Vieron que cuando uno es seguidor, enseguida le aparece, eso me estuve dando cuenta últimamente, ¿no? Cuando vi que había algunas preguntas que me había hecho gente que no me seguía y que las encontré por casualidad. Así que yo contesto todo, pero si ustedes me siguen es más fácil que yo las vea enseguida. Bueno, estoy dispuesta a contar. Recién ahora voy a mirar los comentarios, así que escucho las preguntas, si me las leen ustedes, chicas. Espero haber sido cumplidora con el horario. Traté de ir lo más rápido posible. Espero no haber ido demasiado rápido. Excelente, Irene, sí, excelente. Te queremos agradecer en primer lugar la presentación, es excelente, espectacular, aparte toda la explicación, muy dinámica y entendible, y yo particularmente me quedé pensando en todos los principios reflexivos que pusiste al final. Me parecieron súper didácticos y que nos llega a todos, a todo el público, de una manera que lo entendemos muy fácilmente, ¿no? Me quedé pensando, lo primero que me llamó la atención de tu presentación fue las diapositivas donde veíamos la belleza estética justamente de la biodiversidad marina, ¿no? Los colores, la maravilla que es la naturaleza y cómo el impacto de las acciones humanas, ¿no? Puede poner en riesgo todo esto, ¿no? Con este tema de los microplásticos, así que me parece súper representativo. Bueno, me alegro un montón. Te voy a hacer una confesión. También, yo esos principios los pongo casi siempre al final de la primera presentación que doy en un lugar. Después, por supuesto, que si ustedes me invitan de nuevo no voy a poner de vuelta eso, pero lo pongo en las clases, lo pongo en todos los temas de ecología, porque en realidad a veces uno se olvida. Y yo tengo alumnos de posgrado, por ejemplo, de la carrera en Derecho, del posgrado de Derecho Ambiental, tengo de Ciencias Económicas, licenciados en Administración, economistas que no entienden por qué nosotros nos obsesiona tanto el cuidado de la naturaleza, pero no lo entienden porque es una cuestión de formación profesional. Entonces, en este momento sí ellos están incorporando conceptos ambientales porque no queda otra alternativa, si no, nos vamos a quedar sin planeta. O sea, cualquier carrera universitaria que no tenga alguna formación con algún tipo de transversalidad ambiental es una formación deficiente. Yo lo digo siempre, así que por eso siempre lo digo. Totalmente. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, y aparte en la presentación misma también veíamos cómo acciones cotidianas nuestras, ¿no? Como prácticas, lo que vos estabas explicando del lavado de la ropa, de los alimentos, de los envoltorios, bueno, que ahora tenemos preguntas también para responder del chat, que hicieron varias, así que cómo estas acciones cotidianas se afectan y cómo se relacionan con los microplásticos, es increíble, ¿no? Acá tenemos, mira, te vamos leyendo algunas de las preguntas que fueron haciendo en el chat. Paola Misano pregunta, ¿y en los envases estos microplásticos, cómo se pueden identificar? Bueno, ¿tenemos alguna forma? Sí, en realidad, bueno, en los embalses, por ejemplo, en las riberas, ¿no? Porque, ojo, que fíjense que yo digo ribera y no costa, porque digamos, costa es marina. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos, esto es una aclaración que también les quiero hacer, aunque no tiene que ver, ahora paso a responder la pregunta, no es que me estoy yendo por la tangente. En los ríos y los estuarios, por ejemplo, el Río de la Plata, que es un estuario, o los embalses, que son lagos artificiales, tienen ribera, no tienen costa. O sea que lo que acá se llama avenida costanera, en Buenos Aires tendría que llamarla ribereña, o en Rosario, o en Corrientes, o en cualquier parte, porque la costa es de mar. En Mar del Plata está bien puesta la costanera, acá no. Bueno, ahora volviendo a la pregunta. En realidad, en el borde de los embalses, lo mismo que en cualquier playa, en general la gente que busca microplásticos para identificar, usa zarandas, usa como si fuera coladores, como los coladores de harina, ¿vieron? Para tamizar harina, que es digamos, de un agujerito muy chiquitito. Entonces empiezan a tamizar la arena y ahí aparecen los microplásticos, porque es todo lo que tiene, o sea, ponen abajo una batea, por supuesto, y entonces es todo lo que tiene menos de 5 milímetros. No es fácil que el ojo humano lo vea, sobre todo porque, yo no lo aclaré esto, pero los microplásticos van desde los 5 milímetros hasta el nivel ultramicroscópico, y esos serían ya los nanoplásticos. Piensen que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿no? O sea que
pueden ser nanoplásticos, eso obviamente no lo voy a ver, pero si yo voy con un colador de este tipo, que hay en muchas, justamente miren, esta semana, y bueno, ya hice durante la pandemia varios vivos con una licenciada en administración que ella es de Costa Rica, pero en este momento está por la pandemia en República Dominicana. Ella encabezó ella es licenciada en administración y se puso al hombro toda una campaña que quizá nos esté viendo, no sé, o nos va a ver después. Se puso al hombro toda una campaña para limpieza de playas en Santo Domingo, en los alrededores de la capital, ¿no? De República Dominicana, porque obviamente en Punta Cana, en todos los lugares turísticos está todo espectacular, pero en los lugares céntricos de las playas de las ciudades, eso no es así. Entonces estuvieron justamente con distintos coladores, primero juntando los plásticos grandes y después con distintos coladores, los distintos tipos de plásticos que se van rompiendo justamente secundariamente, esos microplásticos que se forman por acción secundaria. No se forman por ningún degradador natural, se forman por degradación de factores físicos, por ejemplo por el sol, o por alguna interacción química, pero siempre con el tiempo se van rompiendo, y eso es terrible porque hay una cosa que no quiero dejar de contarles, por qué los animales, por qué es tan grave esto para la fauna. Nosotros, por ejemplo, tenemos raciocinio, y si sabemos que si pasamos muchas horas sin comer, nos vamos a dar cuenta, más allá del estímulo de hambre, ¿no? Del apetito que uno siente cuando pasa mucho tiempo sin comer, podemos mirar la hora y nos damos cuenta cuántas horas pasan, y bueno, generalmente ese estímulo no se pierde, salvo que uno tenga alguna patología de por ejemplo, la anorexia nerviosa o algún tipo de patología, pero en el caso de los animales, ellos no se dan cuenta, y el estímulo del apetito llega al cerebro cuando el estómago está vacío. Cuando tragan plástico, justamente los plásticos están hechos de tal forma que puedan aguantar hasta pH número 2 o número 3, o sea, un pH muy ácido. Y ustedes saben que en el estómago hay un pH ácido, que es lo que hace la digestión. Entonces, cuando las aves, sobre todo, por ejemplo, las aves costeras como las gaviotas, les queda plástico en el estómago, no les llega ese estímulo, como no lo pueden digerir, o sea, es un material bioresistente, entonces no lo pueden digerir, no les llega el estímulo al cerebro, obviamente ningún pájaro va a mirar al reloj como nosotros cuando tenemos por ahí apetito, o si no comemos por alguna razón nos damos cuenta por la cantidad de horas que pasaron, pero ellos no se dan cuenta, entonces pasa un día que no comen, 2 días, una semana, y finalmente se terminan muriendo por desnutrición, porque tienen en el estómago plástico y el estímulo jamás les llega al cerebro de apetito. Entonces por ahí comieron pelotitas de telgopor, o sea, de poliestireno, que es un tipo de plástico, o confundiéndolas, por ejemplo, con semillas o con huevos de algún animal, o comieron un pedazo de bolsa de plástico, ¿no? Por ejemplo, los lobos marinos comen a veces medusas, que son las aguas vivas, entonces se confunden con las bolsas transparentes de plástico, entonces se tragan eso pensando que es una medusa y se quedan atragantados, más allá de lo que queda, digamos, en el cuerpo, los pedazos de redes o las argollas de plástico que, qué sé yo, que llegan al mar. O sea, el plástico es realmente la peor plaga de la humanidad. Habría que agregar a las plagas, ¿vieron a las plagas de la Biblia? Bueno, habría que agregarla, la plaga del plástico. Terrible, sí. No, la Biblia, el plástico no existía. Sí, completamente claro, Irene. Acá tenemos más preguntas, así no me quedo sin leértelas. Mira, acá Hernán Solesi pregunta, ¿cuál es la importancia del fitoplancton en el mar? Produce oxígeno, ¿no? Sí, justamente está muy buena esta pregunta, porque hay un mito que proviene de un viejo afiche de cuando yo estudiaba en los años 70 en la facultad, que después por supuesto se eliminó, que decía, es un afiche que lo había hecho un instituto especializado, miren qué cosa, qué paradoja, ¿no? Pero bueno, no se conocía esto que les voy a decir ahora. En realidad decía, cuidemos los bosques que son los pulmones del mundo. La verdad que hay que cuidar los bosques por muchas otras razones, les podría decir 15 razones distintas por las cuales los bosques son fundamentales, pero no justamente por el tema del oxígeno, porque si bien producen mucha cantidad de oxígeno, eso es en cantidad neta, en cantidad bruta, perdón, en cantidad neta no, porque consumen mucha cantidad de oxígeno por respiración, porque un árbol, por ejemplo, ¿cuál es la parte que produce oxígeno?
las hojas, la parte que fotosintetiza, pero tiene raíces, tiene frutos, tiene flores, tiene tronco, tiene un montón de partes que respiran, pero no fotosintetizan. Entonces, cuando ustedes hacen la resta en una planta superior, la cantidad de oxígeno que queda no es tanta. En cambio, en el mar, las algas, que solamente tienen un talo, con L, no tallo, talo, con una sola L, que es el cuerpo del alga, que generalmente son unicelulares o son filamentosas, pueden ser pluricelulares, pero tienen poca cantidad de células, y todo el oxígeno que sobra lo liberan por difusión, va a parar al mar. Entonces, entre los australianos y los canadienses publicaron hace aproximadamente 15 años, más o menos paralelamente, 2 trabajos similares donde unos dicen que son aproximadamente 3/4 partes del oxígeno de la biosfera, que es lo que proviene del mar. Esos fueron los canadienses, y los australianos dijeron que son 2/3. O sea que con un error de más o menos ese pedacito, entre 2/3, si uno lo mira en un diagrama de torta, ¿no?, del Excel, entre 2/3 del oxígeno de la biosfera y 3/4 del oxígeno de la biosfera están producidos por las algas del fitoplancton. Por eso son tan fundamentales. Además, son el inicio de la mayoría de las cadenas alimentarias del mar, porque y tienen toda la radiación solar, que son las únicas que pueden transformar la energía del sol en energía química, ¿no? El resto los tienen que comer. Sí, clarísimo. Bueno, vamos con otra pregunta, si te parece, hablando de lo de las acciones cotidianas que estuviste vos mostrando en las diapositivas, muy interesantes. María Florencia Ratti pregunta, ¿cómo podemos evitar que vayan los microplásticos del lavado de la ropa al agua? ¿Se la puede filtrar de alguna manera antes que vaya al desagüe? Sí, bueno, les cuento lo que hago yo. O sea, los lavarropas, si ustedes se fijan, en general la mayoría de las marcas tienen en el mío, por ejemplo, que es un Prisma, tienen en el ángulo inferior derecho, en mi caso algunos lo tienen del lado izquierdo, tienen una tapita rosca, que es donde está el filtro. Entonces, lo que tienen que hacer es, bastante seguido, vaciar ese filtro, que van a ver que es como una pelusa, ahí están todos los microplásticos aglutinados, digamos, acumulados, y bueno, yo, por ejemplo, lo suelo poner, por ejemplo, en una botella del amor, en una ecobotella, ¿no? O, bueno, de última se tira a la basura, pero no va, o sea, se tira a la basura común, como iría cualquier plástico. Ojalá se pudiera reciclar, o sea, si uno lo puede poner dentro de las botellas de los plásticos. Ustedes saben que en Japón, me contaba una amiga mía argentina, que hace 4 años que están en Asia recorriendo Japón, sobre todo ahora con la pandemia se quedaron en Japón, porque las fronteras de los países están medianamente cerradas, están recorriendo distintas islas del archipiélago, y me contaban que hay 15 tambores diferentes de reciclado, porque Japón no se puede dar el lujo de tener rellenos sanitarios con la cantidad de población que tiene y el poco espacio. Entonces, hasta tienen un cesto chiquito al lado de todos los tambores que dice microplásticos. Entonces, si uno encuentra pedacitos o saca la pelusa del lavarropa, la pone en ese tambor, aparte de los 15 donde tienen, porque no dice solo metal, dice aluminio, hojalata, qué sé yo, el vidrio dice vidrio blanco, vidrio marrón, vidrio verde, vidrio azul. Vieron que los plásticos también, cada uno de acuerdo con su clasificación, ¿no es cierto? Lo que es PET, lo que es polietileno de alta densidad, de baja densidad, lo que, no sé, es increíble, los japoneses son lo más en ese sentido. Claro, cuanto más clasifican. Volviendo a la pregunta, hay que sacarlo, hay que primero limpiar el filtro seguido, cuidar de que no se rompa, porque si ese filtro se rompe, eso va a ir a parar al desagüe, y en lo posible traten de no usar jabón en polvo, y menos los que vienen con pelotitas de colores, que son justamente los que aumentan la fricción, para que la ropa quede más limpia, pero también la ropa se gasta más, se eliminan más pelusa, y la mayoría de las prendas ahora tienen algún componente sintético, porque ya las remeras no son más de algodón, son de modal, que es algodón mezclado con un derivado del petróleo. Después, los pullovers son 100% acrílicos, no hay pullovers de lana, salvo que uno realmente haya ido a un lugar donde la lana se hila y se trabaja. Bueno, o sea, lo que uno tiene que hacer es ver que el filtro esté en condiciones, limpiarlo seguido y no dejar que eso pase por la cloaca, sino tirarlo como basura común, o en el mejor de los casos, si puede, tratar de que se recicle. Claro, para evitar que vaya al desagüe, ¿no? Porque siguiendo con la misma inquietud, la misma persona, María Florencia Ratti, pregunta justamente cuáles son los seres vivos que se encuentran en mayor riesgo por los microplásticos, ¿no? En el caso de que vayan al desagüe. Bueno, esta pregunta ella la debe haber hecho seguramente antes de que yo contara lo de los animales suspensívoros. Justamente los animales filtradores, porque al filtrar
hay muchos animales filtradores, no solamente en el mar. Por ejemplo, nosotros acá tenemos aves, algunas aves, por ejemplo, como las gallaretas o los flamencos, o animales marinos como la ballena, que tiene barbas. O sea, todo animal que no tiene dientes, pero que tiene una manera de filtrar, que son filtradores, las almejas, qué sé yo, todos los bivalvos en general son filtradores. O sea, hay un montón de animales que filtran, entonces todos los que filtran no pueden separar los microplásticos del resto del detritus, digamos, los que son detritívoros. Entonces, van a terminar ingiriendo eso. Así que no es que haya una especie en particular, sino que hay muchas que están en riesgo. En general, las que comen, las que filtran o las que comen detritus. Claro. Y muchos de estos, me pongo a pensar, son los que consumimos nosotros, ¿no? Porque, hilado a la pregunta que hace Paula Zaroff, dicen, mejillones provenientes de supermercados en China se han encontrado microplásticos. ¿Y sabes por qué en China? ¿Sabes por qué en China y no en otros lados? No es porque en otros lados no existan, porque en China hicieron el análisis de los microplásticos. Yo vi un paper, un trabajo científico que publicaron sobre esto, pero en otros lugares no los encontraron porque no los buscaron, porque estoy segura que si nosotros hacemos análisis de microplástico en cualquiera de nuestros bivalvos, seguro que vamos a encontrar. Eso te lo garantizo, no te quepa duda. Y los estamos consumiendo, ¿no? Esto es la reflexión mayor, saber la conexión que tenemos con los alimentos que están justamente contaminados con los microplásticos. Acá tenemos otra pregunta de Mónica Patricia Sabini. Dice, buenas tardes, ¿los microplásticos se bioacumulan en los organismos a través de la cadena trófica? Sí, exactamente. O sea, yo no quise entrar en mucho detalle con esto, pero bueno, si hay alumnos míos de ecología, justamente esto lo estuve dando en estos días en clase de ecología en la facultad, así que se los cuento, porque la verdad que hay muchos temas que van derivando, pero no me quería ir por las ramas. Ustedes me pidieron que fuera estricta con el tiempo, justamente porque los chicos del instituto tienen clase ahora a partir de las 5:30, entonces no, yo tengo todo el tiempo del mundo, pero era por el pedido de ustedes. La cosa es así, son bioresistentes. Como son bioresistentes, no son biodegradables, que sería lo contrario. Entonces, se acumulan, eso sería bioacumulable, y la razón por la cual ascienden en las cadenas alimentarias es porque justamente vieron que solamente el 10%, es un principio de ecología, ¿no? El 10% de la energía se aprovecha de un eslabón a otro. Entonces, los animales, a medida que van subiendo en la cadena alimentaria, tienen que comer más cantidad, y entonces ese fenómeno se llama biomagnificación. O sea, se bioacumulan en los seres vivos porque son bioresistentes, pero además se biomagnifican o se bioamplifican. Se dice que son bioamplificables o biomagnificables, ¿no? Y eso pasa también con otros derivados del petróleo que hoy están prohibidos, como el DDT, como el paratión, que eran venenos muy usados en la antigüedad, como por ejemplo los bifenilos policlorados, que se utilizaron durante mucho tiempo, como es un aceite derivado del petróleo que se usó en los transformadores eléctricos para que no explotasen, pero es terriblemente, no solamente cancerígeno, es teratogénico, o sea que induce a malformaciones en los bebés en gestación, por ejemplo en los mamíferos, sobre todo el primer tercio de embarazo, que es cuando el bebé se forma, ¿no? No, es realmente, es tremendo el tema de los derivados del petróleo. Por eso cuando a veces uno dice, bueno, sí, el petróleo hay que dejar de usarlo por supuesto, porque es un combustible fósil y produce enormes cantidades de dióxido de carbono por el calentamiento global, pero además a veces no se piensa, yo no dejo de pensar en todas las otras cosas que tenemos en la vida cotidiana derivadas del petróleo. Es terrible. Sí, sí, la cantidad y muchas alternativas, ¿no?, que hay en boca hoy en día. Justamente para esto, mira, Rodolfo López tiene una pregunta también. Dice, buenas tardes, una consulta. ¿Son una solución real los plásticos oxibiodegradables y los bioplásticos? Los oxibiodegradables no son ninguna solución, al contrario, porque vos lo único que haces cuando se parte en partículas más pequeñas. Ahora fíjate que una bolsa no te dura lo que duraba antes. No, yo, por ejemplo, tenía una bolsa en el jardín que estuvo dando vuelta al sol y por ahí no me di cuenta, y estuvo jugando el perro un tiempo, y de pronto me aparecieron un montón de pedacitos porque se había roto por la luz del sol muy rápido, ¿no? Justamente le ponen ese componente, pero es como esconder la basura bajo la alfombra, y es peor porque por ahí hay animales filtradores que no se van a comer una bolsa, se lo va a comer, por ejemplo, un lobo marino que lo confunde con una medusa, pero si se parten en pedacitos chiquititos,
no sirve. Eso sería como cuando hay un derrame de petróleo, echar algo que está prohibido, que son los dispersantes, que son detergentes. Lo único que haces es micelas de gotitas de aceite en el medio del mar, en vez de que se vea la mancha de petróleo, y eso no sirve para nada, al contrario, es mucho peor. Pero sí los bioplásticos sí son una solución. Lo que pasa es que los biоплásticos, en relación todavía con los plásticos tradicionales, son caros, o sea, hay costos fijos, que en los países, por ejemplo, donde hay mucho consumo, por ejemplo, en la Unión Europea, además de que se cumplen las leyes, se hace mucho bioplástico con no solamente derivados de las plantas, con cáscara de banana, cáscara de naranja, con soja inclusive, se hacen también con derivados de animales, por ejemplo, las plumas de un pollo, por ejemplo, la parte blandita de la pluma se puede usar para rellenar una almohada, pero no la parte dura, la pena, y eso es queratina pura, el mismo componente que nosotros tenemos en el pelo y en las uñas, entonces con eso se puede hacer bioplástico también, pero los costos fijos todavía, si vos, por ejemplo, vas a una papelera que te vende, por ejemplo, por mayor, suponete que vos tenés un delivery y vas a comprar bandejitas para el delivery, entonces te vende, no sé, 1000, vamos a suponer, no tengo idea cuánto cuestan, pero 1000 bandejitas a 1000 pesos, suponiendo que cueste 1 peso cada una. En el caso de los bioplásticos, eso costaría 50 veces más todavía, porque al no ser solicitado, pasa lo mismo que con el papel reciclado. Al no tener tanta demanda, digamos, los costos fijos no se pueden dividir en la cantidad de población que lo consume, ¿entendés? Hasta que no haya realmente una conciencia, hasta que no estemos con la soga al cuello con eso. Pero los bioplásticos son un gran invento. Mira, en la facultad mía, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hay un grupo de investigadores que ganó años atrás el premio Innovar haciendo un bioplástico fabuloso, que es igual, pero igual, con el mismo rendimiento al plástico común. La única diferencia es que se degrada en la naturaleza. Y no pudieron conseguir los auspiciantes, digamos, las empresas que quisieran invertir, porque dice, ¿para qué voy a invertir en eso si yo compro el derivado del petróleo y hago las bandejas de manera mucho más barata? O sea, claro, con el bolsillo, ¿se dan cuenta? Sí, es una transición, este comentario lo agrego yo, ¿no? Es una transición un poco de conciencia, como estabas explicando vos, porque si la bandejita que es derivada del petróleo tiene ese costo, será cuestión de no consumirla y que se regule el propio mercado, ¿no? Para poder tener más acceso y a un precio razonable y usar el bioplástico y no el plástico derivado del petróleo, ¿no? Quizás es una de las opciones que tenemos. Exacto. Sí. Te seguimos haciendo preguntas. Irene, acá Nancy Condori dice, excelente, mucha verdad sobre los microplásticos, fibras sintéticas de la ropa que pueden estar en el aire. Por eso hoy en día se ve la necesidad del cambio con el tema de la moda. Claro, ¿no? Sí, justamente, bueno, mira, eso parece que me preguntaron todo lo de los vivos de Instagram que hice. Hace poco, bueno, ahora en la pandemia, como tengo tiempo, yo me jubilé de la gestión y de la investigación científica y me quedé nada más que con las cátedras de la universidad, que voy a seguir hasta que el cuerpo me diga basta, porque uno puede seguir pasado los 70 años si quiere, dando clase. Entonces tengo mucho tiempo, porque me queda el tiempo restante, digamos, de las horas de clase que tengo. Entonces hago vivos de Instagram, hago webinares como este, y además yo también hago webinares de otras personas para aprender, ¿no? De otros temas que me interesan. Y justamente una de las charlas muy interesantes tuve con la coordinadora de para América Latina no, creo que para la Argentina, de Fashion Revolution, que es un movimiento mundial, es una ONG mundial, que justamente está cambiando la forma en que nosotros encaramos el consumo de la ropa. O sea, que la ropa tenga una segunda, una tercera, una cuarta, o sea que se le pueda dar muchas posibilidades, o a través de ferias americanas, o reciclándolas, haciendo otra cosa, reutilizándolas, mejor dicho, porque reciclado es cuando entran en el proceso productivo y se funde, o sea, en este caso estaría reutilizándolo para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, la chica que me entrevistó, por ejemplo, es del emprendimiento biótico sustentable y hace unos accesorios, carteras y cinturones espectaculares que hasta los lució una bióloga, colega mía, que es la conductora del programa de la Liga de la Ciencia en la TV pública cuando fue a recibir el Martín Fierro. O sea, se pueden vestidos de novia y son cosas espectaculares con derivados de plástico. Sí, así que hay toda una concepción ahora completamente diferente al hiperconsumo. O sea, la industria de la moda está desesperada,
porque ellos enseguida, los que se dedican a la moda dicen, bueno, pero mueve muchas fuentes de trabajo, las modelos, las costureras, todo eso sí, macanudo, bueno, pero las telas que están usando son todas derivadas del petróleo, señores. Empiecen a usar hasta lo que llaman cuero ecológico, de ecológico no tiene nada, porque es cuerísimo. No hay un cuero más ecológico que sea la piel de un animal. Yo sé que no voy a matar a un animal silvestre, por supuesto, pero para eso, bueno, hay animales de criadero, no es lo ideal tampoco. Lo ideal sería usar fibras vegetales, volver a usar fibras vegetales. Si se puede, por ejemplo, con fibras de lino, con fibras de cáñamo se pueden hacer suéteres que abrigan tanto como un pullover, o con la lana de la vicuña o de la llama, ¿no? Que nosotros tenemos también. O sea que no es necesario estar usando fibra sintética, pero va a ser todo un cambio totalmente de paradigma, es un cambio de paradigma. Exacto, sí, sí. Está la transición, como decís. Estamos en plena transición. Y bueno, y para esto, mira, aprovecho una de las preguntas también de los comentarios que hace Diana Taborda, que dice, por eso es tan importante que se agreguen en la currícula de las escuelas una materia sobre educación ambiental, ¿no? Esto, vos hablabas mucho del principio de mejor conocer para saber y para comprender que no conocer, ¿no? Sí, igual no sé si yo lo consideraría así, no es que voy a ver, no te voy a contradecir, Diana, pero lo que yo te diría es lo siguiente. En realidad la educación ambiental, como yo la veo, es absolutamente transversal a todo. No es que sea una materia, no es una materia. La educación ambiental está en los contenidos conceptuales, actitudinales, procedimentales, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la tecnología, de la formación ética y ciudadana, de todo. O sea que es transversal a todo, o sea, no es una materia, tiene que estar metido en todo. Y así es como debería ser. Así que lo que pasa es que también los docentes, los maestros sobre todo, no se les puede exigir todo de golpe porque también están pasando por una transición. A ellos nadie les enseñó de esa manera. Entonces, ¿cómo van a enseñarle a los chicos algo que no aprendieron? Entonces, yo creo que los docentes del futuro van a enseñar la educación ambiental de manera transversal, no como una materia. Entiendo. Acá Ana Laura Pino también dice, en las escuelas sí, pero también en todos los niveles, incluido el universitario, que forma futuros profesionales. Exacto. Bueno, justamente Ana Laura es de Química Verde, justamente les recomiendo que la sigan porque es excelente. La verdad que es así, es como ella dice, es lo que estaba comentando recién, o sea, en todos los niveles educativos, si no es una formación deficiente, pero para eso los docentes también tienen que estar preparados. Tiene que ser transversal, absolutamente transversal. Exacto. Sí, Nancy Bouzas también te dice, muy interesante, la educación ambiental es sumamente importante y es transversal, afirmando, ¿no? Lo que vos nos estás comentando. Completamente. Gracias. Acá tenemos más preguntas, nos siguen llegando, así que te vamos a seguir preguntando. No hay problema, yo no tengo ningún apuro, el tiempo que ustedes quieran. Ana Laura Pino también dice, ¿cuál es el principal riesgo en el cuerpo humano de ingesta de microplásticos? La verdad, Ana Laura, no se sabe. Vos también como química sabrás como yo, que soy bióloga, que hay muchas cosas que faltan todavía por conocerse. Aparentemente, como, bueno, quedan en el estómago, lo que es muy chiquitito uno lo puede eliminar a través de la materia fecal, porque eso no lo podemos diferir. Como yo ya les dije, los jugos gástricos, un pH 3, por ejemplo, no rompe los microplásticos, o sea, no hace nada con eso. Pero si uno los está ingiriendo con la comida, por ejemplo, bueno, lo más probable es que uno los elimine con la materia fecal. Pero no conocemos cuáles son los riesgos, porque hay otra cosa más que no comenté y que es muy importante, porque una cosa me va llevando a otra. Los microplásticos en el mar, como son derivados del petróleo, tienen mucho más afinidad con algo que es aceitoso. O sea, ¿qué quiere decir petróleo? Que es la materia prima con la que se hacen los plásticos. Petróleo quiere decir aceite de piedra, óleo, no aceite de piedra. Es aceitoso, por eso es que el petróleo cuando hay una pérdida en el mar flota, ¿no? Porque es más liviano que el agua. Entonces, el problema es que cuando, por ejemplo, llega DDT o llega que hoy todavía se está encontrando DDT en los pingüinos de la Antártida o en el oso polar del Ártico, uno dice, ¿cómo llegó el DDT si nadie fumigó ahí? Bueno, por las corrientes marinas, de la misma manera que llegan a las islas de plástico los plásticos. Entonces, los microplásticos, como tienen mayor superficie de contacto que una botella, por ejemplo, de plástico o cualquier plástico más grande, una bolsa, se le pegan, se le adsorben con dedo, porque no se meten adentro, sino que quedan afuera en los
alrededores de ese microplástico, justamente estas sustancias tóxicas. Yo les recomiendo dos videos que hizo la televisión, en realidad no los hizo la televisión española, los dobló la televisión española y están así en español, están en YouTube porque son de hace como 10 años, pero no perdieron vigencia. Uno se llama Adictos al Plástico y otro se llama Océanos de Plástico, que hay otros más modernos que están en Netflix, pero yo en general no recomiendo lo de Netflix porque no todas las personas tienen la suerte que tenemos algunos de poder tener Netflix. Estos están en YouTube. Y ahí se ve y se explica cómo se pega a los plásticos por adsorción con D de dedo, todo el DDT, los bifenilos policlorados, el paratión, o sea, todas las porquerías derivadas del petróleo que se usaron para otras cosas que van a parar al mar. Entonces, la ingestión de esos microplásticos lleva también aparejado no solamente el problema del microplástico, sino también todo lo que tiene pegado alrededor, porque tiene más afinidad que con el agua, porque es oleoso. Claro, sí, sí, mucho para investigar y para conocer. También, bueno, Laura, completando la pregunta de si es cierto que son las mujeres las más afectadas, bueno, esto entonces quedará como para poder investigar, incluso Es cierto, porque muchos son justamente estos que comenté, el DDT o los bifenilos policlorados son disruptores endocrinos, entre muchos otros disruptores endocrinos que hay que llegan al mar, que se usan como fertilizantes, como plaguicidas. Por ejemplo, la tracina es un disruptor endocrino, y justamente con relación a lo que preguntaba Ana Laura, por ejemplo, en el caso de la tracina, en Estados Unidos se hicieron en las costas unos experimentos donde vieron que los peces y los anfibios, por ejemplo, los anfibios en el río Hudson, porque bueno, anfibios marinos es un poco complicado, no hay, pero sí en los ríos, se feminizaban las poblaciones, o sea, volvían todas hembras, los peces también. O sea, los peces, por ejemplo, no tienen definido como nosotros el sexo con el cromosoma XX o XY, dependiendo si son mujeres o varones. Eso es en el caso de los mamíferos, por ejemplo, pero no en los peces. Los peces pueden cambiar de sexo en las etapas tempranas de su formación dentro después de la cigota, después que se produce la fecundación, pueden cambiar de sexo. Entonces, cuando están en presencia de estas sustancias, se pueden volver todas hembras o todos machos, y eso hace que después a la larga la población se extinga. Porque salvo que tengan la posibilidad de hacer partenogénesis, como hacen muchos insectos, cosa que es muy raro en un vertebrado, esa población se va a extinguir. Entonces, ahí es donde eso les demuestra que es un gran disruptor endocrino, y en ese caso, bueno, de la parte masculina, pero en el caso de los seres humanos, es a las mujeres a las que más les afecta, porque son muy parecidos a la composición de muchos de ellos de los estrógenos. Entonces, como las mujeres tenemos más estrógenos que los hombres, nosotros también tenemos testosterona en mínima proporción, eso muy poca gente lo sabe, nosotros también producimos las mujeres testosterona en las glándulas suprarrenales. A mí eso es un tema que me funciona, y además lo conozco porque mi papá falleció, pero fue un gran endocrinólogo, era discípulo de Jusey, el primer Nobel de la ciencia argentina, así que eso lo mamé de chica, y mi vieja ya me decía en los 70, cuando yo era estudiante de biología, que había sustancias en la naturaleza que eran disruptores endocrinos. En eso fue un avanzado mi viejo. Sí, sí, clarísimo, Irene. Bueno, te quiero preguntar una pregunta que hace Emil Segulielmetti. Dice, ¿existen técnicas de extracción de microplásticos del agua? Ojalá hubiera como en los metales, no sé, como en el hierro, un imán, donde vos pones el imán y se te peguen los microplásticos. No, la única manera es a mano o con filtros. A ver, hay barcos, en este momento se están construyendo algunos buques oceanográficos hay, digamos, buques oceanográficos que están en uso, pero no con esta técnica que se están recién construyendo, que tienen como un tamiz industrial donde se va a filtrar, y además por las redes de plancton, ¿no es cierto? Y por las botellas de plancton, que digamos de la manera en que extraen normalmente las muestras, ahí pueden ver cuánta cantidad de microplásticos hay en relación con, por ejemplo, fitoplancton o zooplancton, ¿no? O sea, qué proporción relativa. Pero no hay una técnica de extracción así, salvo que sea un filtro que vos uses manualmente, como yo decía antes, en un embalse, en la ribera o en la costa del mar, en la playa, un tamiz.
Salvo eso, no hay otra manera de extraerlos. No que yo sepa, por lo menos. Se entiende, sí. Se entiende. Bueno, mira, antes que, bueno, para todos los interesados, ¿no? Y antes que se nos vaya el tiempo, quería preguntarte también, seguramente de toda la audiencia, Rodolfo López pregunta, Irene, por favor, ¿podría indicar material o algún sitio para informarnos sobre bioplásticos? ¿Vos tenés alguna así recomendación o algo? ¿O te seguimos a vos? Mi recomendación va a ser muy obvia, pero no por eso es poco importante. Yo es lo que le digo todos los días a mis alumnos y lo que digo en los vivos y lo que digo todo el tiempo durante la pandemia. Ojalá yo hubiera tenido en los años 70, para cualquier cosa que necesitaba tenía que ir corriendo a la biblioteca, ¿no? Hoy tenemos la biblioteca en casa, ¿qué es? Internet, es Google. Googleen, busquen, hay un montón de información sobre bioplásticos, muchísima información. Hay lugares donde los bioplásticos no se puede usar otro material que no sea bioplástico. Por ejemplo, en algunos países de la Unión Europea. Alemania, por ejemplo, hoy prioriza los bioplásticos por arriba de todo lo que es. Por supuesto que el lobby petrolero es muy fuerte y siempre van a estar ahí molestando para que se les compre petróleo para hacer plástico tradicional. Porque además es más barato, bueno, por todo lo que ya dijimos. Pero hay muchísima información sobre bioplástico de Australia. Los países que más se interesaron en bioplástico son Australia, Israel, algunos países de la Liga Árabe, Canadá, Estados Unidos no, porque sigue usando con el lobby petrolero que es muy fuerte, o sea que Estados Unidos, por más que les parezca raro, no. Canadá, les decía, después de la Unión Europea, sobre todo Alemania es uno de los países, también un poco Francia y bueno, ahora está fuera de la Unión Europea, pero también un poco Gran Bretaña. Pero, bueno, y esperamos nosotros también en algún momento, ¿no? Lo que pasa es que se tiene que la investigación. A ver, tiene que haber apoyo. Yo lo que creo es que la única manera para que los bioplásticos arranquen por arriba de lo que es el plástico tradicional es que se les dé algún tipo de subsidio o que les den algún tipo de exención impositiva a la gente que fabrique bioplásticos frente a la otra opción, porque si no siempre van a seguir fabricando, siempre que haya petróleo, por supuesto, en algún momento el petróleo se va a acabar, pero siempre van a elegir la otra opción porque es más barata. Y lamentablemente la gente mide esas cosas por el bolsillo. Entonces, como hay muchas fuentes de bioplástico, cualquier residuo vegetal o animal, de cartílago, por ejemplo, o como yo les decía recién, por ejemplo, de queratina, la queratina de las plumas, el centro de las plumas, ¿no? De las aves que son comestibles, o las de las pezuñas, o del pelo, o sea, todo lo que es fuente de queratina, con eso se puede hacer bioplástico. También con hueso se puede hacer bioplástico. Hay muchísimas fuentes, con cuernos, cornamentas de animales que murieron y que por ahí se pudrió el cuerpo del animal o se lo comieron los animales carroñeros, pero quedó la cornamenta. Bueno, con la cornamenta se puede hacer bioplástico. O sea, el asunto es que tiene que haber algún tipo de apoyo a ese tipo de emprendimientos verdes, ¿no? Porque si no va a ser imposible. Esa es la idea que yo le veo. Porque la tecnología la tenemos, la tecnología está, se sabe cómo hacer los microplásticos, lo que pasa es que no es barato. Irene, clarísimo todo, y sin duda yo creo que podríamos hablar mucho tiempo más, ¿no es cierto? Nos trajiste, digamos, esta tarde un tema que es de relevancia, no solo dentro de la formación, para los que estamos dentro de gestión ambiental, sino también como ciudadanos, ¿no? Y si hay algo que nos preguntamos siempre cuando participamos o trabajamos con temas de contaminación, es cómo evitar que el impacto siga sucediendo, y no solo desde la visión personal, ¿no? de nuestra posición como ciudadanos, sino también esto desde las líneas o desde las políticas públicas, cómo se puede implementar esto para que el tema ambiental realmente en algún momento pase a ser una cuestión de Estado, ¿no? O sea, mencionaron ley de educación, vos lo dijiste muy bien, o sea que la educación ambiental desde hace años se viene estableciendo que necesita ser trabajada en forma transversal y en muchas formaciones, no específicamente en gestión ambiental. Así que para nosotros haberte tenido esta tarde es un placer, agradecemos y valoramos mucho tu tiempo, porque bueno, hoy el tiempo no sobra, aunque estemos...
Para mí fue un gusto enorme, Sí, Vicky, la verdad que fue un gusto enorme, y si hay algo que no contesté o que quieran saber, porque de esto podríamos estar 10 horas y no terminaríamos el tema, escríbanme por Waisirene, por Instagram, Waisirene, W-A-I-S, Irene, todo junto, sin punto, sin guión, sin nada, todo junto, y yo les voy a responder con mucho gusto, y cada tanto subo videos, cuando yo veo que hay muchas preguntas que voy contestando en privado, que son iguales, hago un vivo, yo sola, o grabo un video y lo subo a IGTV, y entonces ahí queda, y etiqueto a la gente que me hizo esa pregunta para que a su vez lo puedan compartir. Me parece miren, ahí yo justamente me quedé pensando con una de las preguntas que me hacían recién. Yo igual sé que tienen clase ahora a las 5:30, pero la gente que tenga clase y que se tenga que ir, se va, no hay problema. Pero para los que quedamos, les cuento, yo este verano, justo antes de la pandemia, justamente a fin de año, para una de estas tantas reuniones que uno hace a fin de año del de Brindis, me reuní con la gente de la Red Argentina de Periodismo Científico, y una periodista ambiental me dice, Irene, me dice, ¿estás muy ocupada en enero? Le digo, no, en enero no hay facultad, le digo, tengo tiempo. Me dice, no, vos que hiciste tantos libros de ecología, me dice, estoy escribiendo un libro de economía verde, me gustaría que me lo corrigieras y que le pudieras hacer el prólogo. Bueno, por supuesto lo hice durante todo el mes de enero, ya me iba mandando los capítulos. Es un libro que recomiendo mucho, que se llama Economía Verde, y que tiene todo este tipo de, digamos, de innovaciones, por qué es importante la economía circular, por qué hay que dejar la economía lineal, o sea, todo lo que uno todo el tiempo está viendo, ¿no? Y que ahí en el instituto me imagino que ustedes lo ven en varias materias. Entonces, libros como ese, por ejemplo, o muchísima bibliografía que hay en internet sobre emprendimientos. Ojo con el greenwashing. El greenwashing es la manera del marketing y de la publicidad de decir que algo es verde, entre comillas, o sea, que algo es amigable con el ambiente, pero no lo es. O sea, parece que, pero no. Así que tengan cuidado con eso, porque hay mucho Irene, greenwashing. ¿podés repetir el autor? El autor del libro de Economía Verde se llama María Gabriela Ensink. Es una periodista ambiental que la verdad que el libro es un librito hermoso, se vende también por ebook, o sea que lo pueden comprar, es mucho más barato, lo pueden comprar por internet, por ebook, lo leen de ebook directamente, y también lo mandan a domicilio, al que le guste el libro en papel. Pero yo lo recomiendo, no porque yo no lo escribí, bueno, yo lo corregí, pero Gaby hizo un enorme trabajo de recopilación, sobre todo de casos de acá, de América Latina, y en particular de la Argentina. Y no hay mucho sobre ese tema, por eso lo recomiendo. Bueno, porque ahí están preguntando. Bueno, Irene, igual este primer contacto con el IF fue de manera virtual, pero no faltará oportunidad para que cuando volvamos a la presencialidad nos visites, podamos compartir un momento, organizamos jornadas en forma institucional y en conjunto entre docentes, estudiantes, así que seguramente vamos a tener varias oportunidades para poder encontrarnos. Y realmente de corazón te agradecemos porque el tiempo de todos vale, y sobre todo aquellos que destinan su tiempo para seguir formándonos e informar, ¿no? Porque dentro de lo malo de estar separados o aislados, pudimos abrir este canal para poder seguir trabajando, y no solamente internamente desde la formación, sino poniendo estos temas de relevancia para toda la ciudadanía, ¿sí? Bueno, les recuerdo que el sábado festejamos el Día del Técnico, es un día importante para nosotros en el IF. Te invitamos, Irene, por si querés vernos también por este mismo canal. Vamos a contar con la participación de una egresada del instituto, que para nosotros que vuelvan siempre es un gran orgullo y nos pone muy contentos. Y bueno, nuevamente gracias por tu tiempo, Irene. Un placer. ¿A qué hora es? Vamos a seguir en contacto. ¿A qué hora es el sábado? ¿El sábado a qué hora? A las 17 horas el sábado. Bueno, voy a tratar de entrar un ratito porque a las 6 tengo un webinar, pero voy a entrar un rato y las voy a saludar por el día de ustedes. Y bueno, fue un placer, chicas. Cuando quieran, yo estoy acá. El aislamiento va a durar un montón, y para mí más, porque yo, aunque no parezca, tengo 63 años, así que para mí el aislamiento va a durar hasta que aparezca la vacuna. Así que cuando quieran, acá estoy, en el escritorio, sentada. Gracias por todo, Esperemos Irene. que no falte mucho tiempo más. Bueno, un placer, y gracias a todos los que están del otro lado.
Ustedes son jóvenes, pueden salir. Yo me cuido, me guardo, porque, bueno, a cuidarse todos. Así que me cuido. Hay que cuidarse y, bueno, mucha salud para todos. Gracias por estar, a todos y a todas. Chao, Irene, un abrazo. Gracias. Un beso grande. Cuando quieran, me dicen y acá estoy, y hablamos de otro tema. Gracias. Gracias totales. Chau, chau.